que lógicamente es más potente que el N95, pero también es más potente que el N150, porque al parecer alguien en Intel no vio a Rosetta. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os enseñaré a instalar Home Assistant OS en un mini PC o en un ordenador viejo que tengáis por ahí. Aunque normalmente recomiendo instalar Home Assistant OS en una Raspberry Pi por su facilidad de uso y buen soporte, en algunos casos la potencia de la Pi se queda corta. Esto ocurre especialmente para aquellos usuarios que tenéis diferentes sistemas multimedia, como puede ser tener varias cámaras, queréis compartir ficheros con otros miembros de la casa o simplemente tenéis la suite de aplicaciones. Por eso puede que queráis algo más potente. Seguro que mi compañero Jonathan recomendaría montar un servidor con 64 GB de RAM, 20 discos duros y todo gobernado por Promox. Y si eso es realmente lo que queréis, os recomiendo que visitéis su canal donde dispone de varias guías específicas para Promox y Home Assistant. Pero sinceramente creo que la mayoría de vosotros no vais a necesitar tanto. Por eso los mini PCs con Home Assistant OS puede ser una solución potente y sencilla. Desde la salida de los procesadores Intel N hace ya unos años, se han popularizado los mini PC económicos, que ofrecen más potencia que una Raspberry Pi, pero con un tamaño y consumo similares. Al igual que con los portátiles, hay configuraciones de todo tipo, con precios que empiezan por unos 100 euros. En mi caso, usaré el Neo Z97 de la marca Minix, que amablemente me han cedido para hacer este vídeo. Viene con 512 GB de almacenamiento, una ranura adicional por si queréis ampliar el espacio, 12 GB de RAM y un procesador Intel 97, que lógicamente es más potente que el N95, pero también es más potente que el N150, porque al parecer alguien en Intel no vio a Rosetta. Bueno, en realidad es que la serie 90 tiene un consumo mayor que la serie 100. El N97 tiene más potencia, pero el N150 tiene una mejor eficiencia energética. Aún así, me parece un poco confuso. Podrían haber cambiado al menos la letra para indicar que son series distintas. Lo que está claro es que este procesador nos va a permitir ejecutar los complementos más potentes de Home Assistant. Por ejemplo, podemos ejecutar Image para tener nuestro propio Google Fotos, por decirlo de alguna forma, instalado en casa, y Plex, el cual nos va a permitir crear nuestro propio Netflix, pudiendo codificar varios vídeos a la vez en tiempo real sin ningún problema. Y dado que dispone de refrigeración activa, podremos tenerlo funcionando todo el tiempo que queramos. Como podéis ver, comparado con una Raspberry Pi, este mini PC, para la potencia que tiene, es bastante minix. Lo siento, ha sido un chiste fácil y predecible, indigno de este canal. No volverá a pasar. Si os interesa el Z97, tendréis enlaces para su compra junto a unos códigos de descuento en la descripción. Vamos, como siempre. Soy consciente de que hay otros dispositivos con características similares a menor precio, pero recordad que lo vamos a tener encendido permanentemente, así que aseguraros de que tenga una calidad mínima. Una vez tengamos nuestro mini PC o ordenador viejo que pensabais tirar, podremos empezar con la instalación. Como Home Assistant no tiene un instalador al uso, necesitaremos copiarlo directamente al disco del PC, y para eso necesitaremos usar Ubuntu. Así que el primer paso será descargar Ubuntu desde su web oficial. Vamos a Google y buscamos Ubuntu. Pulsamos en descargar la versión de escritorio y ahora en descargar la versión de 64 bits. Y aquí ya se estará descargando, que tardará un par de minutos. Ahora que tenemos la ISO descargada, pues ya sabéis, lo de siempre, hay que grabarla en un CD con el Nero Burning Room. Nah, es broma, son más de 6 GB, necesitamos un DVD de doble capa. Ahora en serio, necesitamos un pendrive de al menos 8 GB y grabar la ISO para poder arrancar el ordenador desde el USB. El método clásico es usar algún programa como Rufus o Balena Etcher, donde seleccionamos el pendrive, la ISO y dejamos que el software lo prepare, eliminando todo lo que hubiese en el USB antes. El problema es que si luego queréis reutilizar el pendrive o instalar otra ISO, tendréis que formatearlo de nuevo. Por eso yo recomiendo usar Ventoy. Es un software que formatea el pendrive una sola vez y luego te permite usarlo como si fuera un USB normal. Puedes añadir y quitar ISO simplemente con un copiar y pegar, pero con la ventaja de poder arrancar desde cualquier ISO que guardes dentro. El único límite es la capacidad del pendrive. Os dejaré enlaces a todos estos programas en la descripción. Una vez tengamos el USB listo, toca configurar el PC. Para ello conectamos monitor, teclado y ratón. Pulsamos el botón para acceder a la BIOS, en este caso el suprimir. Cuando accedamos, vamos a opciones avanzadas y vamos a configurar que por defecto cuando recibe corriente se encienda. Ahora en la pestaña de seguridad desactivamos el Secure Boot. Normalmente viene desactivado, pero aún así debemos verificarlo.
El siguiente paso será comprobar que tenemos el sistema UEFI activo, que será lo normal. El último paso será verificar que tenemos como primer sistema de arranque el USB. Una vez tengamos todo configurado, vamos a la pestaña de salir y guardar y confirmamos. Una vez tengamos la BIOS ya configurada, deberemos conectar el pendrive y reiniciar. Ahora arrancará desde nuestro USB y deberemos seleccionar Ubuntu. Seleccionamos la opción de probar o instalar y esperamos hasta que inicie completamente. Cerramos la pantalla de bienvenida y en el caso de que no tengamos conexión por cable, vamos al menú de aplicaciones y buscamos Wi-Fi para configurar la conexión por Wi-Fi, ya que necesitamos estar conectados a la red. Cuando estemos conectados, vamos a Firefox y buscamos Home Assistant OS. Pulsamos en Generic x86-64. Ahora debemos ir bajando por el tutorial hasta encontrar la opción de descargar imagen. Esperamos que se termine de descargar y cerramos Firefox. Volvemos al menú de aplicaciones y buscamos Disk. Seleccionamos nuestro disco duro y pulsamos los tres puntitos. Y aquí la opción Restaurar imagen de disco. Y ahora buscamos la imagen que acabamos de descargar, que estará en la carpeta de descarga. La seleccionamos y pulsamos en Restaurar. Nos avisa que se va a borrar todo, pulsamos en que sí y autentificamos. Y solo nos queda esperar a que se termine de copiar toda la imagen. Cuando haya terminado, simplemente apagamos el equipo. Ya con Home Assistant funcionando, podremos desconectar todo excepto el cable de alimentación y el de red. A partir de aquí, usaremos otro ordenador para completar la instalación. Abrimos un navegador web en nuestro ordenador y vamos a homeassistant.local.8123 y nos mostrará que está terminando de instalar Home Assistant. Cuando termine podremos configurarlo, o bien podremos subir una copia de seguridad si ya lo tuviésemos o crear una nueva instalación. Rellenamos los datos y pulsamos en crear cuenta. Seleccionamos nuestra ubicación, indicamos si queremos proporcionar estadísticas y ya nos estará mostrando los dispositivos que ha encontrado automáticamente. Y con esto ya tenemos Home Assistant instalado en nuestro mini PC o PC reciclado. Aunque el proceso es un poco más complejo que en una Raspberry Pi, una vez terminado su uso es idéntico. Finalmente os dejo unos vídeos de los primeros pasos a realizar tras instalar Home Assistant, ideal si estáis empezando en este mundillo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.